Escuche a continuación Cátedra Radial, un espacio de libre cultura para todos los cubanos, presentado por Radio República. Cátedra Radial le ofrece entrevistas que van más allá de la censura, temas que ayudan a enriquecer el espíritu y el intelecto humano. Ya está en el aire Cátedra Radial, con su moderador y analista, Aramis Pérez. Radio República, por la importancia en el contenido y por el valor histórico de estas grabaciones, tiene el honor de presentarles una serie de programas con la participación del doctor José Ignacio Rasco, realizados entre septiembre y diciembre del 2006. El doctor Rasco, abogado, profesor, periodista y político cubano, fundador del Partido Demócrata Cristiano, luego de una fructífera y dedicada vida a la libertad de Cuba, falleció en Miami el 19 de octubre de 2013. Bienvenidos amigos a otra edición de su programa Cátedra Radial, un foro de libre cultura para todos los cubanos. Les habla su servidor Aramis Pérez y hoy continuamos nuestra serie de ética y política con el doctor José Ignacio Rasco, fundador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y el Instituto Jacques Maritain. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, encantado de estar de nuevo contigo en el programa. Me parece que el tema que tú traes hoy es muy interesante realmente, porque vamos a hablar un poco en general, desde luego, sobre el concepto del derecho y las diferentes clases de derecho, ¿no?, que tenemos. Sí, me interesa particularmente discutirlo con usted porque, además de su militancia política, de su reflexión filosófica, estudió abogacía. Exactamente. Bueno, me imagino que hay muchos de nuestros oyentes que quizás están considerando una carrera de derecho o que la han contemplado en algún momento, y este tema le va a ser de mucho interés. Sí, yo creo que el derecho es fundamental en toda sociedad. Una sociedad que no es de derecho dice que es una situación de facto, ¿no? Es de hecho. Pero el derecho es justamente lo que interpreta la justicia, lo que corresponde al bien de cada uno y al bien individual y al bien colectivo. La palabra derecho es muy amplia y por eso nosotros distinguimos el derecho natural, del derecho humano y del derecho positivo. Derecho natural es ese derecho con el cual se nace. Así como en el orden físico el hombre tiene ciertas características, ¿verdad?, como sí, la corporeidad, la vida misma esencialmente, pues nace también con una cierta facultad para exigir respeto a una serie de cosas que por el mismo hecho de ser, no porque es un regalo del Estado, no es una dádiva de ninguna institución, de ningún parlamento, hay un derecho invívido en la persona humana por el mero hecho de nacer como persona, como individuo, como hombre, como mujer, como niño si se quiere, ¿no?, o como niña. O sea, que el derecho es una facultad que tiene el ser humano para el desarrollo de su propia personalidad, del desarrollo de su propia vida. Esto es fundamental y yo creo que es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, algunos que no son just naturalistas, los que creemos en el derecho natural, dicen que no, que el hombre no tiene derecho por naturaleza, por natura, sino que el derecho es una concesión de un Estado, es una concesión de la sociedad. Esa posición se denomina positivista, ¿no? Positivista y naturalista también le llaman otras veces. Por ejemplo, Rousseau entendía que el hombre por naturaleza era individual y no era un ser social, y entonces no podía tener derecho hasta que la sociedad lo decidiera. Ese es el contrato social famoso de Rousseau, que por la bondad misma de la sociedad se crea ese derecho natural, ¿no?, y el hombre tiene capacidad para hacer y deshacer en pro de un bien común universal. Al revés de Hobbes, que creía que por el temor la gente iba a unirse y de ahí surgía el derecho también. El homo homini lupus, decía él en latín, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Esas concepciones son, a nuestro juicio, contrarias al derecho natural. O sea, no hace falta un pacto social para que el hombre que ha nacido, la persona nacida,
tenga por su propia naturaleza, por su propia esencia vital, tiene derecho para ejercer ciertas obligaciones y deberes que tiene que cumplir y al mismo tiempo ser respetado en su capacidad de decisión. En definitiva, el derecho no es más que un reconocimiento a la libertad de acción que tiene la persona humana para actuar en determinadas circunstancias y de acuerdo con ciertos moldes de conducta, por supuesto. Porque en definitiva el derecho en el fondo es un problema de ética también, de obligaciones, de deberes, de derechos al mismo tiempo, de facultades. Profesor, yo he Sí. notado que usamos los términos derecho y ley de una forma intercambiable. Por ejemplo, puedo decir que estoy estudiando en una facultad de derechos para hacerme abogado, Correcto. o que estoy estudiando leyes. Exacto. ¿Cuál es la distinción entre estos dos términos? Bueno, muy buena pregunta la tuya. Hay un derecho objetivo y hay un derecho subjetivo de entrada, ¿no? O sea, hay un derecho que yo tengo, que es una facultad para actuar, para tomar decisión, etcétera. Y hay un derecho objetivo. Ese derecho objetivo es el derecho, por ejemplo, de la legislatura, de la normativa jurídica de un país, la hechura de un congreso, todo lo que está plasmado en leyes que la Gaceta, digámoslo así, de una república publica, el periódico oficial. Ese es lo que se llama el derecho objetivo. Todas las leyes de orden civil, social, mercantil, penal, todo eso, el conjunto de esa masa de leyes es lo que constituye el derecho objetivo. Y el derecho subjetivo es la potestad, la facultad que yo tengo. Y el derecho objetivo es muy amplio también. Hay, como digo, hay derecho civil, hay derecho penal, hay derecho mercantil, hay derecho familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente se ve que el derecho es escrito, es el más objetivo, pero hay también el derecho consuetudinario. En los países sajones se usa mucho la costumbre, en los países latinos se prefiere el código, o sea, la ley codificada, la ley escrita, pero hay una tradición consuetudinaria o de costumbre en los países como Inglaterra, por ejemplo, los propios Estados Unidos, donde lo que se llama la jurisprudencia, o sea, la interpretación jurídica de las leyes, tiene un valor extraordinario. Efectivamente, cuando uno estudia derecho en cualquier país, pues trata de estudiar cuál es la legislación de cada país. En un momento determinado, en una época, ha habido una evolución del derecho, por supuesto, como en todas las artes, como en todas las ciencias, hay siempre cambios, ¿no? Pero siempre todos esos cambios deben responder, en mi opinión, a la propia naturaleza del ser humano y de la sociedad en que vive. Para clarificar un poquito, se puede decir que la ley consuetudinaria intenta distinguir quién tiene el derecho en un caso específico, mientras que la ley civil o la ley codificada, que viene del modelo romano, define delitos. Define delitos y derechos también. Y derechos también. Sí, evidentemente, es un modo de ver la cosa. Que en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que la escrita o no escrita, tradicional o revolucionaria si quiere, es una forma de interpretar la facultad que tiene el ser humano para decidir libremente, de acuerdo con su código de ética. Y esto sí me parece que es fundamental. O sea, el hombre al nacer ya tiene sus derechos, igual que tiene una piel, igual que tiene un cabello, igual que tiene dos piernas, digamos, pues tiene también una facultad invívica, intrínseca en el ser humano para poder exigir de la sociedad ciertos derechos y al mismo tiempo derecho es correlativo con un deber, todo derecho engendra un deber. O sea, si yo tengo el derecho de propiedad de mi casa, por ejemplo, eso engendra un deber de los demás respetar ese derecho mío de propiedad. En los estados totalitarios justamente es donde la anarquía y el régimen de facto, de hecho, es el que gobierna y no hay disposiciones legales de acuerdo con el verdadero concepto del derecho, puesto que el Estado se convierte en el dador de todo derecho, en la suprema autoridad jurídica de un país para tomar todas las decisiones. Y todo lo que hace el Estado tiene que aceptarse como bueno, gústele o no le guste. En las interpretaciones democráticas del derecho, en los países anglosajones, en los países latinos, en los países que responden al derecho consuetudinario, como en Inglaterra o en Estados Unidos, o al derecho latino, más bien, el derecho romano, que ha sido el productor de toda esta magnífica concepción jurídica de Occidente, en gran parte,
en todos los casos, desde luego, el respeto a la persona es fundamental. Por eso, en las dictaduras, en las tiranías totalitarias, no hay verdadero régimen de derecho, no hay un Estado de derecho. Por ejemplo, Cuba, cuando el golpe de Estado en el año 52, fue un gobierno de facto, no era un gobierno de derecho, de acuerdo con una constitución, de acuerdo con una ley. Se hizo una transformación revolucionaria con ánimo de restaurar el Estado de derecho que toda nación necesita. Pero resulta que fue peor el remedio que la enfermedad. O sea, que el régimen castrista, lejos de volver a un régimen constitucional, jurídico, un Estado de derecho, como se llama, pues no, ha recaído en la peor de todas las dictaduras, en la peor de todos los totalitarismos estatales. Yo no sé, por ejemplo, los que estudian derecho en Cuba, cómo pueden considerarse abogados de la justicia, porque en definitiva la justicia es el móvil del derecho. Donde en un país hay tantas injusticias por parte del Estado que controla absolutamente todo y que la persona no tiene ningún derecho ante el Estado, pues entonces yo no sé cuál es el papel que pueden hacer los abogados. No es como en nuestros países occidentales, en nuestros países cristianos, donde se estudia un derecho precisamente para defender a los que son violados en sus derechos. Sí, hay algo paródico en que muchos de los estados totalitarios han tenido constituciones escritas largas y extensivas, claro, donde definen derechos políticos, sociales, económicos, familiares, o sea, de cuántas facetas de la vida humana se pudieron identificar en ese momento, y son muy, muy largas, en contraste, por ejemplo, a la Constitución de Estados Unidos, que se limita a creo que 4 artículos. 4 artículos y tiene unas enmiendas, ¿no? Sí, en más de 200 años de existencia como república, solamente tiene 27 enmiendas. Ahí se ve la diferencia, porque no todo lo escrito es derecho, igual que a veces lo constitucional, o sea, lo no escrito sí es un verdadero derecho, que es lo que pasa mucho en los países nórdicos y en los países como Inglaterra, como Estados Unidos. Eso es importante lo que tú señalas. El régimen cubano ha hecho una caricatura de constitución, una caricatura de leyes, falseando los verdaderos objetivos del derecho y el deber que impone todo sistema realmente jurídico. Para los que nos están escuchando, quiero recordarles que están aquí con nosotros en Cátedra Radial, un foro de libre cultura para todos los cubanos. En Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Conversamos ahora con el doctor José Ignacio Rasco sobre el derecho natural, derecho humano y derecho positivo. Sí, señor. O sea que el derecho humano es aquel que se nace por ser humano, por ser hombre, por ser persona. Y el derecho positivo es el derecho que se publica, que se escribe, que se expresa en distintas formas y en distintos momentos en un país determinado. Sí, el derecho, es importante señalar que el derecho natural es algo que existe independientemente de las acciones de los seres humanos. El derecho natural es algo que quizás se puede comparar con las leyes de la naturaleza. Exactamente. Existen. Con las leyes de la naturaleza, porque esos derechos responden a la naturaleza humana. Por eso, por ejemplo, un niño que es castigado injustamente por un profesor o por su padre o su madre, que en un momento determinado se equivocan y lo castigan, nadie tiene que decirle que ha habido una injusticia, la siente profundamente. ¿Por qué? Porque uno tiene una tendencia a la justicia, que es un derecho sagrado de la persona humana. Y cuando cualquier cosa afecta ese derecho, el organismo se resiente, la conciencia humana se resiente. Por eso digo que es innato en la persona el derecho. No es una cosa adquirida, no es algo que se toma como una medicina, no, es que nace con la propia persona humana. Igual que cuando a ti te quitan, y el niño, por ejemplo, tiene un instinto, un sentido de la propiedad tremenda, y cuando viene otro y le arrebata su juguete, pues entonces protesta y llora y se queja. ¿Por qué? Porque han violado un derecho. ¿A qué escuela fue el niño ese que todavía no tiene ni uso de razón? A ninguna, porque no hay que enseñarle ese derecho, lo lleva en la propia naturaleza. El principio universal de haz bien y no hagas el mal, es un principio general, ¿verdad? Universal, que todo el mundo lo lleva en sus costillas, en su conciencia, en su alma, en otras palabras. Profesor, quisiera hacerle una pregunta para aplicar este concepto. Sí, señor. Hay quien dice de los cubanos de hoy en día que viven bajo un régimen totalitario, pues que no conocen la libertad, no conocen una sociedad libre, y entonces por eso no se animan a buscar de qué forma pueden adquirir de nuevo la libertad que les pertenece. ¿Cómo criticaría usted esa opinión? Sí, bueno, yo creo que precisamente los totalitarismos
confunden mucho la conciencia del ser humano a base de tanta presión ideológica y tanta indoctrinación. Entonces, ¿cómo se escapa? Muchas veces el ser humano dentro de un régimen como el de Alemania fue, o como el de Italia, o como el de Rusia, o como el de Cuba, se crea lo que se llama la doble moral o la doble conciencia. Por ejemplo, si yo tengo derecho a comer, es un derecho fundamental, universal. El ser humano necesita comer, luego entonces tiene que haber una sociedad que facilite que el hombre pueda satisfacer esa necesidad primaria que es sencillamente nutrirse, alimentarse. Bueno, si el Estado me impide por su cortedad en la política de producción de un país, y entonces no hay comida, no hay carne, no hay leche, no hay carbohidratos, para nada, entonces yo tengo derecho a adquirirlo en la forma que sea. Y por eso vienen esas trampas y esos trucos que uno hace para ingeniárselas, para violar las leyes positivas de un Estado espurio, de un Estado que falsifica el espíritu de justicia y de solidaridad con el ser humano, que son derechos primordiales anteriores y superiores a cualquier Estado. Y por eso se valen de tantas estratagemas, incluso de ahí surge el derecho a la revolución, precisamente de alzarse contra el medio hostil de un gobierno tipo Leviatán, impositivo, que quiere dominar completamente y acallar la conciencia del ser humano y las necesidades básicas, como por ejemplo el problema de la vivienda, igual, que no tienen vivienda, pues entonces uno tiene que ver cómo forma, porque el individuo no puede refugiarse a estas alturas en una miserable cueva, en un monte. De modo que todos esos derechos, que son derechos humanos, derechos naturales, de ningún Estado puede prohibirse. Y cuando el Estado no permite, el hombre inventa con su imaginación, con su astucia, con su agilidad, algunas formas un poco irregulares, si se quiere, para satisfacer la primacía de lo que exige su propia existencia, su propia esencia como persona humana. Y Cuba, por supuesto, tiene una larga tradición de personas que han reconocido su derecho intrínseco a la libertad, incluso a través de todo el proceso revolucionario. Y ya consolidada la revolución, no han faltado cubanos que han reconocido que por naturaleza el hombre es libre, que por naturaleza el Estado tiene que servir el bien común. No ha habido falta de esos cubanos. El problema es que quizás en Cuba no se conozca mucho porque no está en el interés de los que gobiernan, que el pueblo sepa de cuántos héroes y cuántos mártires han habido por la libertad del pueblo. Porque exactamente la educación estatista esta, que no permite ni la libertad de enseñanza más mínima, pues entonces va contra ese otro derecho fundamental y confunde las mentes de los muchachos, sobre todo muy jóvenes, que no tienen todavía una suficiente capacidad de discernimiento para entender ciertas cosas. De modo que sí, efectivamente, y por eso hay que concientizar, y creo que esta labor que tú haces con este programa justamente es para tratar de concientizar a los cubanos de allá con claridad meridiana lo que es un derecho, lo que es un deber, lo que es la voluntad personal del pueblo y lo que es el derecho y las atribuciones del Estado, que a veces se excede en sus funciones realmente. De modo que todo tipo de despotismo es condenable porque va contra la naturaleza de la sociedad y va contra la naturaleza del ser humano también. Eso es muy importante. Bueno, sí, en este programa estamos participando todos, usted, yo, los otros invitados, pero especialmente en carácter protagónico están nuestros oyentes en Cuba que están escuchando las ideas que se plantean en este programa, siguiendo los debates, las discusiones y haciendo sus propias preguntas. Quizás no se las podemos contestar en vivo, pero esas preguntas que se están formando son productos de mentes activas, mentes reflexivas, que pues están buscando sus derechos naturales, su libertad y el bien común. Fíjate que la palabra derecho, no lo hemos dicho, pero es importante, viene del latín justamente, que es como directum, es algo derecho, algo recto, como la línea recta, no la curva que se puede escapar del norte que busca, ¿no? Y hay otra palabra, de donde viene la palabra jurídico en español, viene de jus. Jus es la abreviatura o la raíz de justum, y justum es en latín es justicia. De modo que derecho, por donde quiera que lo mire, supone algo recto, algo bueno,
y algo justo, equitativo. Ese es el problema, de entender bien el sentido del derecho. Y como es así, justamente, ninguna autoridad política de ninguna clase puede suprimir lo que es el derecho de la persona. Eso es fundamental. Y eso es lo que el pueblo cubano tiene que entender cada día más. Y por eso hay derecho, efectivamente, a tratar de concientizarse, en primer lugar, para volcar esa voluntad individual conjuntamente con las otras voluntades individuales de mis amigos, de mis parientes, de mis vecinos, para ir formando una conciencia nacional de justicia, de democracia, de equidad. Esto es fundamental, porque hay que pensar antes de actuar. El pensamiento crea conciencia, y esa conciencia nacional es la que va, en definitiva, a liberar al pueblo de Cuba. Puede mucho más la trinchera de ideas que la trinchera de piedra, ya decía Martí. Es cierto, esas palabras del gran José Martí resuenan hasta nuestros propios días. Yo también voy a contribuir un poquitico de etimología. Mi griego no está muy bueno, pero yo sé que entre los primeros conceptos de derecho natural y de ley natural está la distinción que se hacía en Grecia antigua, de Aristóteles, de Sócrates, Platón, que examinaban la diferencia entre nomos, la convención, las leyes positivas y las costumbres de un pueblo, y physis. Physis, que es una palabra que se refiere a lo natural, pero que se encuentra hoy en nuestra palabra física. O sea, lo físico, el cuerpo, y también la física, la ciencia, el estudio de las leyes naturales. Ahí podemos ver la conexión que existe entre este tipo de pensamiento, que existen leyes fuera de la voluntad del hombre, fuera del poder coercivo de un gobierno, fuera de cualquier otra cosa, que rigen la existencia humana y la condición moral del hombre. Así es, como decían los antiguos, cosa que nace de aquellas cosas que home dice efabe, cosas que hace o dice el hombre, sin necesidad de que nadie en una ley le dicte nada. Por eso, cuando surge, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es uno de los códigos legales más antiguos del mundo, no es que se haya escrito expresamente, sino que ha recogido lo que la costumbre de estos pueblos habían hecho durante tanto tiempo, siguiendo justamente el derrotero natural de la persona, de las sociedades. Y entonces, al reunirse en forma conjunta para formar un código, está recogiendo algo que responde a la naturaleza. Y hasta la ley de Moisés, en los 10 mandamientos famosos de Moisés, pues son una recogida, una codificación de lo que el hombre tiene que hacer para ajustarse justamente a lo que exige su naturaleza, de conocer la verdad, por consiguiente no mentir, de no engañar, de no adulterar, de respetar la vida ajena, del no matar. En fin, ahí está compendiado esencialmente la ley fundamental del derecho más natural que hay en el ser humano. Y no solamente entre los cristianos, los judíos, sino también el código Manú de la India, por ejemplo, sucede otra cosa. Y hay una uniformidad y un parecido tremendo entre todas estas leyes, ¿verdad? Como las leyes de Solón en Grecia y en Atenas. ¿Y qué es lo que han hecho? Recoger. Eso no fue una aprobación previa de un parlamento, sino sencillamente recoger lo que ya una tradición había demostrado que respondía a las necesidades de la persona. Antes de despedirnos, voy a hacer explícita una correlación que seguro ustedes que nos oyen han hecho, y es que las leyes positivas, el derecho positivo, que no concuerde con el derecho natural, es ilegítimo e incorrecto. Y la actitud a cual el ser humano es llamado es la no cooperación con esas leyes injustas. Muy bueno. Y la ley injusta, decía Santo Tomás, no es ley. Muy claro. Así es, entendiendo bien lo que significa ley y derecho. Exacto. Bueno, han escuchado Cátedra Radial, un foro de libre cultura para todos los cubanos. Sintonicen de nuevo a su programa en Radio República. Se despide su servidor, Aramis Pérez. Han escuchado Cátedra Radial, un espacio de libre cultura dirigido a todos los cubanos. Les esperamos en una próxima edición de Cátedra Radial, conducido por Aramis Pérez. Cátedra Radial fue una presentación exclusiva de Radio República.